Muy buenas tardes, queremos darles la bienvenida a todos ustedes nuevamente. Queremos agradecerle a todos nuestros amigos allá en México, en Guatemala y aquí que están en Canadá, la oportunidad que nos dan nuevamente de llegar con ustedes, de poder compartir algo de la palabra de Dios. Les agradecemos de antemano ya la respuesta que hemos tenido, ya bastantes amigos nuestros, compañeros nos han escrito, nos han afirmado que van a ver nuestros estudios. Ya el primero que fue la introducción, ya tuvimos una buena respuesta y se los agradecemos mucho. Va a ser un medio en el que nos vamos a poder comunicar, en el que vamos a poder compartir algo de la palabra de Dios, en que voy a poder dedicar un tiempo para orar por ustedes. Conforme vaya pasando los días, conforme vaya pasando los estudios que vamos dando, vamos a tratar de ir mejorando, dar mejor información, cómo comunicarnos, cómo ustedes pueden comunicarse conmigo, cómo yo puedo contestarles, poner sus peticiones, que todo sea de una manera privada, ¿verdad? Muchos de ustedes no van a querer exponer sus peticiones públicamente, pero vamos a ir buscando la manera. Todo esto es un poco nuevo, es el inicio, pero vamos a ir mejorando, lo vamos a hacer lo mejor posible con el propósito de poder mantener esa relación, de poder mantener esa amistad y también de poder compartir algo de la palabra de Dios con ustedes, y especialmente en un día como hoy. Es el Viernes Santo, como se conoce en el mundo latinoamericano, y es importante para nosotros que podamos meditar en la palabra de Dios, es importante que podamos reflexionar, es importante que podamos pensar exactamente qué significa lo que es el Viernes Santo, el sacrificio del Señor Jesucristo. Lo vamos a hacer de una manera sencilla. Este es un tema en el cual no nos podemos extender por 3, 4, 5 días, porque es específico para este día. Pero queremos hacer algo sencillo, algo que llegue a tu corazón, algo que tú pienses, que medites, que platiques con tu familia, que hagas preguntas, que verdaderamente medites delante de Dios, cuál es la razón, cuál es la causa, cuál es el propósito de este sacrificio en la cruz que se llevó a cabo hace más de 2000 años. Ese es el propósito, que llegue a tu corazón, que medites y que puedas reflexionar y hacer los cambios que sean necesarios. Y por supuesto, cualquier comentario, cualquier pregunta siempre serán bien recibidos y trataremos de hacer lo mejor para poder dar respuestas, para poder encontrar soluciones, para poder darte ideas absolutamente de todo lo que tú nos comentes. Estamos nuevamente muy agradecidos, muy contentos de que nos estés escuchando, esperando que esto sea algo que lo podamos hacer constantemente. Te repito, estaremos dando mayor información conforme pasen los días. Les repetimos, este es hoy para el Viernes Santo, y este domingo de resurrección tendremos también nuestro devocional. Ahí daremos otro poco más de información de cuál es el plan para la siguiente semana. Así es que en este momento, si lo permiten, vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios. Libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, y vamos a ir al versículo 26. Crucifixión y muerte de Jesús. Y la palabra de Dios dice así: y llevándolo tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que haces. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Que el Señor bendiga su palabra. Como lo había mencionado anteriormente, es un tema en que nos podemos nosotros pasar días enteros hablando de él, explicando acerca del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero queremos en unos minutos que el propósito es tratar de hacer un devocional corto, algo sencillo, pero algo que llegue a tu corazón, algo que te haga pensar. Esa es la idea. Y en este día, lo que es el Viernes Santo, es lo que llamamos acá en Canadá, se le llama Easter. Y curiosamente lo que está sucediendo es que en este día son vacaciones. Aún a pesar de que estamos viviendo la crisis con esta enfermedad, es un día festivo. Y lo que yo te puedo decir es que es un día festivo nacional. En todo Canadá se celebra. No todo mundo lo cree, pero todo mundo recibe la oportunidad de tener un día festivo oficialmente. Lo que te quiero decir con esto es qué importante es para nosotros, los cristianos, que todo el mundo sabe de esto. Creyentes y no creyentes, personas que lo acepten y que no acepten este sacrificio y lo que la Escritura dice. Más sin embargo saben, de una u otra manera saben lo que se está celebrando en este día y en este fin de semana. Saben lo que significa para nosotros lo que es este viernes y lo que será el día domingo. Entonces quiere decir que es importante porque alrededor del mundo se habla de esta fecha. El mundo se detiene de alguna manera, lo crean o no lo crean, lo critiquen o no lo critiquen, sean de diferentes religiones, pero de alguna manera se detienen y dicen: esto es lo que están celebrando los cristianos, la muerte de Jesucristo. Una vez más, aunque no lo crean, pero saben lo que nosotros celebramos. Y eso es importante, porque siempre lo han oído, lo están oyendo en este momento y lo seguirán oyendo por generaciones por venir. Lo seguirán oyendo que esta semana se celebra la muerte y celebramos también la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso es bien importante, esa celebración para nosotros. Así es que nos da gusto que estés con nosotros. Queremos darte 4 o 5 puntos en los cuales tú te pongas a meditar. ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es el propósito de haber puesto su cuerpo en esa cruz, haber sacrificado, haber sido humillado, haber sido torturado física, emocional, espiritualmente? ¿Por qué lo hizo? Y eso es lo que queremos compartir contigo. Nosotros en Latinoamérica, bueno, puedo hablarte en lo particular de México. Mi esposa es salvadoreña, así es que ella también tiene celebraciones especiales en este día. Y muchas veces la celebración es basada alrededor de comida. Celebramos con algún tipo de comida especial que consumimos específicamente en esta época. Quizá también allá en Guatemala tienen esa costumbre que lo que es Semana Santa celebran con algún tipo de alimento especial. Y está bien que tengas tu celebración, que tengas tu reunión con tu familia, pero el punto es que te pongas a meditar con ellos, que hagas preguntas. ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué Jesucristo murió? ¿Por qué entregó su cuerpo? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Por qué permitió el ser torturado físicamente? ¿Por qué permitió el ser humillado delante de toda la gente? Y eso es lo que debería uno de meditar. Celebra con tu familia, pero medita y pregúntate, ¿por qué Dios decidió enviar a su Hijo a morir en esa cruz? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el pasado de esta historia, de este sacrificio que ha hecho Jesucristo? Y eso es lo que nosotros queremos que tú medites, que tú compartas con tu familia o tú solo. A lo mejor tú estás aquí en Canadá y estás tú solo. A lo mejor nos vas a escuchar y que tú solo te hagas las preguntas. ¿Por qué?
¿Por qué murió Cristo? Le debemos de poner esa atención y deberíamos de hacernos esa pregunta, no solamente ver las películas, no solamente ver las celebraciones que se hacen en todo nuestro país, alrededor de México y de Guatemala y de Centroamérica, se hacen celebraciones en referencia a la muerte de Jesucristo. Y nosotros las vemos y las disfrutamos y nos emocionan, pero la pregunta debería de ser, ¿cuál es el significado? ¿Por qué, Jesucristo, moriste en la cruz? Y te voy a dar algunas razones y vamos a compartir un poquito acerca de eso. Y la primera razón que te puedo dar es por el amor de Dios. Y quiero leerte un versículo de la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5. Dice la palabra de Dios, Romanos, el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la prueba más grande de amor que Dios puede dar a tu vida. Que aún así, a pesar de que somos malos, que somos pecadores, que somos egoístas, que somos celosos, que somos envidiosos, Cristo murió por nosotros y es una muestra de amor. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Dios entregó a su Hijo, al unigénito, lo entregó para poder creer en Él, lo entregó como un sacrificio vicario para poner su cuerpo en lugar de nosotros y lo ha hecho por amor. Un amor como el de Dios que no hay ningún otro, un amor que es sin compromiso, un amor que es perfecto, un amor que es puro, un amor que ahí donde tú estás, Él te ha amado, te ama y te seguirá amando por el resto de la eternidad, porque dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo yo pecador, siendo yo malo, Dios decidió enviar a su Hijo a morir por mí y a morir por ti en la cruz del Calvario. Entonces, esa es una de las razones más importantes que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, es el amor de Dios. Y déjame enseñarte otro versículo aquí en la palabra que dice el libro de los Efesios. Capítulo 5 y versículo 2 dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios te ama. Y cuando tú te preguntes y tú te cuestiones, ¿cómo es que Dios me ama cuando están pasando tantas tragedias? ¿Cómo es que Dios me ama en medio de la necesidad, en medio de la pobreza? ¿Cómo es que Dios verdaderamente me ama cuando veo niños y mujeres muriendo de hambre o siendo atacados? ¿Cómo es que Dios me ama en medio de esta crisis que estamos viviendo y vemos gente muriendo en algunos países en la calle? ¿Cómo es que Dios verdaderamente ama a este mundo si vemos gente en países donde verdaderamente los niños no tienen absolutamente nada que comer? ¿Cómo es que Dios nos ama cuando vemos la violencia en la que algunos de nuestros países está viviendo y hay un crimen y podemos ser atacados y vemos gente que ha sido atacada y que ha muerto a consecuencia de este crimen? Y nos preguntamos, ¿cierto? ¿Verdaderamente dónde está Dios? ¿Dios me amas? Y la respuesta está aquí en la palabra de Dios y Dios te dice, te amo. Y la prueba más grande es, entregué a mi Hijo como una ofrenda, como un sacrificio para ti, que aún a pesar de ser yo malo, aún a pesar de yo ser pecador, Él me ama y me ama incondicionalmente. Es importante que entiendas que Él me ama, pero no quiere que me quede como soy. El hecho de que me ame como un pecador no significa que me voy a quedar viviendo como un pecador. Lo importante es que sepas que en un día como hoy, hace un poco más de 2000 años, el cuerpo de Jesucristo fue sacrificado en esa cruz del Calvario y lo hizo con el propósito de mostrarte el amor de Dios. Nunca nada ni nadie va a hacer algo semejante. De que sacrifique a su propio Hijo, de que ponga su propio cuerpo a morir por pecadores, por gente mala, como tú y como yo. Entonces, esa es una razón importante
ahora que estés compartiendo con tu familia, ahora que platiquen acerca de este evento, ahora que compartas los alimentos y que tú te sientes y medites y escuchas que se celebra la Semana Santa, el Viernes Santo, recuerda que el Señor Jesucristo murió en la cruz por el amor que te tiene a ti, por el amor que le tiene a tu familia, por el amor que nos tiene al mundo entero. De una manera incondicional, de una manera perfecta, de una manera pura, de una manera limpia y de una manera eterna ha sido el amor de Dios. Me amó ayer, me ama hoy y me va a amar mañana. Y es importante que tú lo recuerdes. Esa es una razón sumamente primordial, importante para nuestra vida cristiana y para una celebración como esta, de saber que Cristo murió por nosotros, mostrándonos el amor del Padre. Pero no solamente eso, también quiero decirte que la muerte del Señor Jesucristo tuvo otros propósitos, y entre uno de ellos es para perdonarnos. Aquí en la historia que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de cuáles son algunas de las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo. Estamos aquí en el capítulo 23 y podemos ver la historia. Y en el capítulo 23 del libro de Lucas, y vemos en el versículo 34, y dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo, estando en la cruz, estando siendo sacrificado, después de haber sido azotado, después de haber sido humillado, después de que le pusieron la corona de espinas, después que lo torturaron prácticamente, lo hicieron cargar por algún tiempo esa cruz, después de que llegaron y lo crucificaron, levantan esa cruz y el Señor Jesucristo dice, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y así nos sucede a muchos de nosotros, que todavía no sabemos lo que estamos haciendo. Vivimos nuestra vida como nosotros queremos. Celebramos este día en la manera que nosotros queremos. Hacemos cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios ni a la voluntad de Dios, y lo vamos a celebrar, lo vamos a seguir celebrando quizá por generaciones, por venir con tradiciones que hemos crecido toda la vida. Y dice la palabra de Dios, perdónalos, no saben lo que están haciendo. No se están poniendo a meditar verdaderamente por qué es que entregué mi cuerpo en la cruz. Perdónalos. Por favor, Padre, perdónalos, porque no saben qué es lo que hacen, dijo el Señor ahí. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. Nos hemos alejado totalmente de nuestra relación con Dios. Crecemos y vivimos la vida que nos parece. Pensamos que por el hecho de que asisto a la iglesia, pensamos porque me enseñaron un poquito de alguna tradición, entonces yo ya estoy bien con Dios y no sé perfectamente o no entiendo cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere para mi vida. Entonces vivimos sin saber exactamente lo que Dios quiere de mi vida. Y dice el Señor, perdónalos. Leímos también aquí en el libro de los Efesios, vamos a leer, voy a regresar nuevamente a este libro de los Efesios. Y la palabra de Dios nos dice así en el libro de los Efesios capítulo 1 y versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, que tenemos por su pura gracia y por su pura misericordia, tenemos, después de que ha derramado su sangre, perdón de pecados. Quiero leerte algo para terminar con este punto, para que tengas idea de qué es lo que estamos hablando. Y es en otro libro aquí de la palabra de Dios, es el libro de los Colosenses. Dice así, dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, dice, a todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todos y cada uno de nosotros, la Escritura dice que somos pecadores, y hay un acta de decretos. Hay un acta donde se ha escrito Carlos Carrión. Y en esa acta se fue escribiendo absolutamente todo mi mal, todos los pecados que iba cometiendo, todos los que iba cometiendo.
Y se iban apuntando, y se iban apuntando, y se iban apuntando. Pero cuando el Señor Jesucristo, hay una manera de hacerla efectiva, ¿sí? Pero cuando el Señor Jesucristo vino y entregó su cuerpo en la cruz, puso su cuerpo en la cruz, dice que esa acta de decretos que me era contraria, es decir, delante de Dios, toda mi vida estaba mal, porque era una vida totalmente alejada de Dios y era una vida totalmente de pecado. Eso es cuando el Señor Jesucristo viene a la cruz del Calvario y yo recibo su perdón y yo acepto su perdón y yo confieso que me arrepiento y que quiero su perdón. Ha tomado esa acta que era contraria, es decir, que estaba toda la lista de mis pecados y dice que la ha clavado en la cruz. Con esos clavos, ¿verdad? Con que lo clavaron a él, clavaron esa acta cuando dije, Señor, perdóname. Perdóname por el mal que he hecho, perdóname por los pecados que he cometido. Y esa acta ha sido clavada ahí. Y la palabra de Dios dice que el perdón de Dios también es perfecto. Es un perdón que Él nunca más se va a acordar de las cosas que yo he hecho. Todos mis pecados han sido sumergidos en los fondos de los mares. Así como está tan lejos el este como el oeste, no se acordará de mis iniquidades nuevamente. Y eso es una bendición, y eso es por su gracia, y eso es por su amor. Pero ahora que estamos celebrando la muerte del Señor Jesucristo, recordamos que me ha perdonado. Cuando hemos confesado, cuando le hemos dicho, soy pecador, me arrepiento, perdóname, Padre, y toma esa acta de decretos, esa constancia de mi mal, esa constancia de mis pecados que estaba escrita con mi nombre, y la toma el Señor Jesucristo y la clava en esa cruz. ¿Para qué? Para alcanzar yo el perdón. Así como le dijo a estos hombres, le dice al Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Que nosotros vivimos nuestra vida de la manera que queremos y no sabemos que estamos viviendo de una manera alejada de Dios. Medita en este día lo que significa la muerte de Jesucristo en esa cruz. Número 1, para mostrarte el amor perfecto de Él. Número 2, para perdonarte tus pecados. No importante de qué tipo de pecados. Cuando tú vienes a Él y se los pones delante de Él y pones esa acta delante de Él y le confiesas y le dices, sí, soy pecador, Dios perdóname, te perdona inmediatamente y nunca más se acordará de ellos. Dios no es como nosotros, que nos gusta acordarnos del mal que nos han hecho. Dios no es así. Una vez que te ha perdonado y se va a olvidar de esos pecados. Pero no solamente te ha perdonado, también es importante que recuerdes que derramó su sangre en la cruz del Calvario, como un cordero sin mancha. La costumbre en el Antiguo Testamento era que cada vez que venía el sacerdote y llegaba hasta el templo, estaba dividido en dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y para poder entrar al lugar santísimo había que matar primero un sacrificio. Había que matar un animal, había que hacer este sacrificio que tenía que ser un animal perfecto, sin mancha, sin defecto. Y había que derramar la sangre y el sacerdote tenía que pedir perdón por sus pecados primeramente y después que derramaba esa sangre también pedía perdón por los pecados del pueblo. Entonces hemos venido delante de Él, nos perdona y nos limpia. Su sangre nos limpia. Y eso es lo que Él ha venido haciendo en nuestras vidas. En el primer libro, en la primera carta a San Juan, capítulo 1 y versículo 7 nos dice así. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que Él ha hecho. No solamente nos perdonó, derramó su sangre para darnos perdón y para limpiarnos. Cuando estamos siguiendo la palabra de Dios, cuando estamos siguiendo a Dios, nuestra vida va cambiando y Dios va purificando y va limpiando. Derramó su sangre y me limpió con ella. Y me sigue limpiando y me sigue limpiando y me sigue limpiando. Y sigue transformando mi vida y sigue cambiando y sigue purificando mi vida. Ahora que tú recuerdes, ahora que tú compartas con tu familia, ahora que veas alguna película, ahora que veas alguna representación de la muerte del Señor Jesucristo, vas a recordar esto, que murió porque te ama, que murió para perdonarte y que derramó su sangre para limpiarte. Dos cosas más rápidamente. Una de ellas solamente la vamos a dar
como introducción, la cual la vamos a explicar más adelante en nuestros siguientes estudios, y es para darme esperanza, es para darme salvación. En la misma historia que leímos en el capítulo 23 de Lucas, podemos ver la conversación que el Señor Jesucristo está teniendo con estos dos malhechores. En el capítulo 23, y vemos en el versículo 39 que dice, en el Evangelio de Lucas, dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, uno de los malhechores le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está haciendo una promesa, le está dando esperanza. Es importante que nosotros podamos vivir, especialmente en estos tiempos tan difíciles, especialmente en estos tiempos que la gente tiene nervio, tiene miedo, tiene pánico, no sabe qué es lo que va a pasar. Tenemos que vivir un poco encerrados, no podemos salir, y tenemos esperanza en el sacrificio de Él. Cuando tú ves la representación, cuando tú lees la palabra de Dios, puedes ver esperanza a través de su promesa, a través de su palabra, y más importante, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, que vino y entregó su cuerpo para darme esperanza. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es lo mejor y lo más bello para nosotros poder tener esperanza de salvación. Es un tema que lo vamos a ir desarrollando con más calma. Es un tema que quizá lo vamos a ir haciendo en cadena para que tú lo escuches, para que veamos qué es lo que la Biblia dice acerca de esta esperanza bienaventurada, acerca de esta promesa de salvación, acerca de la vida eterna. Lo vamos a ir viendo con más calma. Pero quiero que en este día, cuando medites, cuando hables, cuando compartas los alimentos con tu familia, recuerdes lo que te hemos mencionado. Murió porque te ama, entregó su cuerpo a sí mismo. Murió para perdonarte, para perdonar toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Murió para limpiarme, su sangre preciosa para purificar mi vida, para purificar mi espíritu, para purificar mi alma. Murió para darme esperanza. Porque la historia no terminó aquí, la historia continuó para el día domingo que vamos a llegar. En un par de días vamos a estar hablando de ello, para que veas que hay esperanza en esa muerte del Señor Jesucristo. Pero es un tema que vamos a desarrollar un poco más adelante. Y finalmente quiero terminar con algo que es importante que nosotros sepamos. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo murió para que se cumpliera la Escritura. Quiero que veamos en el libro de Mateo capítulo 26. Es un plan de Dios. Mateo 26 y versículo 'Están aquí arrestando al Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Lo fueron a detener y lo querían defender, y Pedro le voló la oreja a uno de los que venían a perseguir y a detener al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabía que la palabra de Dios se tenía que cumplir. Todas las profecías que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento acerca del Señor Jesucristo se vinieron a cumplir. Su nacimiento, su crecimiento, su ministerio, al llegar a la cruz, la traición de Judas, las piezas de plata, tomar el vinagre, sus pies y sus manos perforados, su costado traspasado, ser crucificado en medio de los malhechores, ser enterrado entre los ricos en una tumba que nadie había utilizado de un hombre rico. Todo eso
que se vino a cumplir en la cruz estaba profetizado ya en la palabra de Dios. Es un plan de Dios. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todo es un plan absolutamente organizado y preparado por Dios para llegar a este momento donde se consuma la profecía y donde se consuma la palabra de Dios con referencias al Señor Jesucristo. Aquí vemos en el Evangelio de Juan, aquí vamos a terminar. Evangelio de Juan, capítulo 19 y el versículo 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, terminó mi ministerio, terminó mi trabajo, porque el momento en que nació estaba preparado. El momento de su crecimiento estaba preparado. Los milagros que él iba a realizar estaban preparados. El camino que él iba a recorrer estaba preparado. El momento en que él iba a entregar su cuerpo estaba preparado. Todo fue un plan de Dios. La palabra de Dios se va a cumplir y se viene cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Ha venido por miles de años y no se ha detenido. La palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá, y lo hemos visto. Han tratado de destruirla, han tratado de esconderla. Vamos a utilizar un tema que nos vamos a pasar días hablando solamente acerca de la palabra de Dios. Pero en este momento quiero que veas que la muerte del Señor Jesucristo fue un plan de Dios. Es el plan redentor de Dios para darnos vida eterna, para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para mostrarnos su amor. Importante, para ver que la palabra de Dios es real y verdadera. Todas las profecías se vinieron a cumplir en ese momento. Las profecías que hablaban del Señor Jesucristo se cumplieron ahí. Y faltan algunas otras todavía que estamos esperando y que se cumplirán. Pero en cuanto a la muerte de Él, hasta aquí llegó y dijo, consumado es. En esta tierra no hay nada más que hacer. En esta tierra terminé mi ministerio. En esta tierra vengo y entrego mi cuerpo. Porque Él mismo lo puso. Él mismo lo entregó. Él mismo aceptó ese sacrificio. Estando orando él en Getsemaní, oraba intensamente y le pedía al Padre que pasara la copa. Pero digo, que no sea como yo quiero. Señor, quita de mí este sacrificio, pero no sea como yo quiero, que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre era esta, que llegáramos hasta este momento, en un día como hoy, hace 2000 años, y Jesucristo entregara su cuerpo, para darnos lo que ya te mencionamos anteriormente, la esperanza, el perdón, para mostrarnos su amor, para limpiar nuestros pecados y limpiar nuestra alma. La Escritura se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Cuando estés meditando en estas horas, en este día con tu familia, vuelve a hacer la pregunta, Jesucristo, ¿por qué moriste en esa cruz? Si no tuviera ningún significado, hubiera sido simple y sencillamente un crimen. Pero hay una razón especial. Haz esa pregunta. Jesucristo, ¿por qué moriste por mí? ¿Por qué entregaste tu cuerpo por mí? ¿Por qué aceptaste esa tortura por mí? ¿Por qué aceptaste cargar la cruz por mí? Haz esa pregunta, medita con tu familia, busca en la Escritura, pregunta en tu iglesia, envíanos tus preguntas, pero especialmente en tu corazón. Jesucristo, ¿por qué entregaste tu cuerpo por mí? Te he dado algunas respuestas, hay más, esperando que medites en ellas, que sean de bendición, que el Señor hable a tu vida. Muchísimas gracias por acompañarnos, te esperamos el domingo, porque la historia termina. Cuando Él dijo consumado es, se refería a su ministerio terrenal y al cumplimiento de profecías de Él hasta ese momento, pero la historia continúa y el domingo vamos a ver cómo continuó con una gran bendición. Dios te bendiga, vamos a terminar haciendo una oración. Gracias por acompañarnos y esperamos que nos acompañes el próximo domingo y la próxima semana también. Que Dios te bendiga si estás aquí en Canadá, que Dios te bendiga si estás allá en México, allá en Guatemala y nos estás escuchando. Dios les bendiga
Gracias y terminamos con una oración. Padre, te agradecemos, Dios mío, a este momento, te agradecemos la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra a través de este medio. Te agradecemos grandemente tu misericordia, porque en medio de esta crisis, hasta aquí tú nos has bendecido, nos has cuidado, nos has protegido. Y te alabamos y te glorificamos por ello, Padre. Bendito seas por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos tu bendición para que bendigas este ministerio que queremos iniciar, para que bendigas tu palabra, para que llegues a los corazones, a las mentes. Yo te ruego y te suplico bendición por nuestros amigos que están allá en México y que están en Guatemala. Que tú los bendigas, que tú los protejas, que tú los cuides, que tú bendigas a sus hijos, que bendigas a su esposa, a sus padres, que bendigas el alimento que ponen en la mesa, que les des la oportunidad de regresar acá a los que quieren venir y los que tengan que regresar este mismo año. Te ruego también bendición especial para los que ya están aquí trabajando en Canadá. Bendícelos, protégelos, cuídalos, Señor. Líbralos de mal, líbralos de esta enfermedad y que puedan tener buena temporada, Padre. Dios mío, gracias por tu sacrificio. Gracias porque entregaste tu cuerpo. Gracias por tu amor perfecto, porque aun siendo malo nos amas. Gracias por el perdón que tú nos das a través de este sacrificio. Gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de toda maldad. Gracias, Señor, por la esperanza bienaventurada que tenemos en ti, porque sabemos que continúa la historia, que no terminó en esa muerte en la cruz. Y gracias porque tenemos esperanza en ti. Y también te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que es perfecta y todo lo que está escrito se cumplirá. Bendice a nuestros amigos y nuevamente que meditemos en tu sacrificio, lo que significa para nuestras vidas, la bendición que es. Es mucho más que tradición, es mucho más que celebraciones, es mucho más que comidas. Es la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias por este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Gracias, amigos. Dios les bendiga. Nos estaremos viendo este próximo domingo. Acompáñanos, por favor. Y que Dios bendiga a tu familia allá en casa y aquí en Canadá. Gracias. Hasta el domingo.